Hola a todos, muy buenos días. Les damos la bienvenida acá a un nuevo webinar de ValueTech. El día de hoy me acompaña Matías San Martín, nuestro Product Manager de nuestras distintas soluciones. ¿Qué tal, Matías? Hola, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Buen día. Hola, Seba. Hola a todas y todos. Bueno, vemos que todavía hay gente conectándose, hay clientes más que nada. También veo que hay personas que estuvieron interesadas en algún momento en ver soluciones de RPA, así que hay un público bastante variado. Antes de partir con el webinar, comentarles que, bueno, quisimos hacer este webinar como un espacio de conversación en donde puedan, más que nada, hacer preguntas. O sea, de hecho aquí hay una presentación, hay una temática que vamos a abordar, vamos a ver ciertos temas, pero la idea es que vamos a estar acá con Matías viendo el chat constantemente y tratar de ir respondiendo las preguntas que pueden ir saliendo en vivo. Así vamos complementando con sus ideas, con sus dudas y vamos aprendiendo un poquito más de lo que es RPA. Nos interesa que de aquí ustedes salgan al menos con las nociones básicas de lo que es RPA, de cómo pueden implementar RPA en su organización y de qué forma hacerlo también. Bueno, entonces, como el nombre lo dice, todo lo que debes saber para incorporar el RPA en tu organización. Esta es la temática del día de hoy. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver algunas problemáticas más comunes. Vamos a ver el contexto en qué se enmarca el uso del RPA. Después vamos a hablar de un poco del mismo RPA, de qué se trata. Después de las cosas que vamos a tomar en cuenta al momento de elegir una herramienta de automatización como RPA. Y por último, nos vamos a hablar un poco de nuestra experiencia en este tema. Acá, bueno, hay distintos ejemplos dependiendo de las plataformas donde ustedes nos miran, cómo pueden hacer preguntas. El chat está a la derecha, hay un botón abajo de preguntas, o sea, de texto, y ahí es donde ustedes pueden empezar a escribir sus preguntas y nosotros vamos a ir respondiendo en vivo. Bueno, en cuanto a las problemáticas más comunes, Matías, Acá estoy. no sé si aquí Sí, dale. me Sí, sigues parto. tú. Perfecto. Siempre es necesario, antes de empezar a hablar del tema que nos convoca hoy día, hacer un poco de contexto, y en esa línea quisiéramos hablar un poco acerca de estas problemáticas que se suelen dar en toda empresa y en toda industria. Me imagino que les ha pasado igual. En primer lugar estaría todo lo que vendría siendo la pérdida de tiempo en tareas repetitivas y manuales. Me imagino que igual les ha pasado, por ejemplo, que un caso puntual. Tienen que hacer una carga de datos a un portal, no tienen la opción de carga masiva y tienen que hacer el ingreso manualmente. Esto quizás sea sencillo para 10 campos quizás, pero si tienen que ingresar 1000 datos, 2000 datos, ahí quizás se complejiza un poco más el tema. Hay empresas en las que esto aún se da, hay tareas en las que se siguen dando y esto implica que hay personas que están perdiendo horas o incluso días, en ciertos casos, en hacer tareas que en la práctica podrían hacerse de forma mucho más sencilla. Todo lo que vendría siendo también errores humanos y la caída de la eficiencia. Equivocarse no es malo, es humano, pero hay algunos casos en los que sí puede llevar a generar ciertos problemas. Por ejemplo, te confundes si te equivocas en una planilla de pagos en un cero, eso quizás puede ser muy complicado.
todo lo que vendría siendo también el caso de recursos ilimitados. En la práctica las empresas no tienen recursos infinitos, hay tiempos y hay personal que está limitado, así que la práctica, la idea es que el uso sea el más eficiente posible. Y todo lo que vendría siendo ahora en la práctica un tema muy contingente, que es clientes cada vez más exigentes. Tenemos que responder en un menor tiempo, tenemos que dar mejores soluciones y en la práctica todo esto nos pueden ayudar ciertas herramientas. Ahora, para entrar a conocer un poco más acerca de este contexto, en su caso, les tenemos esta pequeña encuesta que nos pregunta justamente el mismo tema que conversamos. Si tienen alguna de estas problemáticas que se ha dado en su empresa, nos interesaría entrar a conocer cuáles se han dado. Así que ahora debería estar saliendo en pantalla esta encuesta. Tienen que ir respondiendo y ahí vamos a ir viendo igual cuál respuesta va siendo la más votada en esa línea. Ahí vamos a dar un minutito para que respondan mientras va saliendo ya el estatus. Hasta el momento, la que tiene más puntuación vendría siendo todo lo que implica la pérdida de tiempo en tareas repetitivas y manuales. Va liderando hasta el momento con 7 respuestas. Y luego la siguiente va siendo errores humanos y caída de la eficiencia. Generalmente esas son las dos que más se dan en las reuniones que tenemos con clientes o personas que no han comentado acerca de su problemática y quieren usar RPA. De hecho. Y de hecho la de errores humanos es súper importante. A veces que la implementación de esta herramienta se puede solamente justificar por, como decías tú, de repente un error puede costar más caro que la implementación de esta herramienta y eso justifica ya la inversión. Y un cero es un ejemplo de eso, por ejemplo. De hecho, aunque tampoco quita que las otras sean igual de importantes, hay que decirlo. Así que eso, ya vamos en unas 10 respuestas. Creo que en virtud del tiempo pues podemos ir dejándolo ahí. Me imagino que ya está bien representativo el caso. 90% responde pérdida de tiempo en tareas repetitivas y manuales. Así que vamos con la siguiente igual. Y ahora ya entrando todo lo que vendría siendo el RPA en tal, vamos a hacer igual un barrido para que recordemos, o si no saben de qué es, ver de qué se trata. Llenos ya la definición, esto vendría siendo una tecnología que te permite crear robots de software o bots que pueden aprender, imitar y luego ejecutar procesos empresariales basados en reglas. Muy importante este último tema, el proceso tiene que estar basado en reglas, tiene que ser rutinario para que el robot pueda mayormente y fácilmente hacer abordaje de este proceso. En esa línea, estos pueden interactuar con prácticamente cualquier aplicación o sistema. Hay algunas en las que quizá es un poco más complejo, pero bueno, son robots bastante virtuosos. Y ya la diferencia con un proceso normal es que en la práctica estos pueden estar operando las 24 horas, a diferencia de un humano. En la práctica puedes tener al humano trabajando 24 horas, pero no sería recomendable. Así que en esa línea mejor el robot. Pueden estar trabajando todas estas horas sin parar y también la diferencia es que el resultado es mucho más fiable y mucho más preciso. El robot no se equivoca por lo general. Así que hace un cambio total en la forma en que trabajamos, nos permite hacer eficiencia en costos y también nos permite generar una mayor productividad. En esa línea hay ciertas características que implica el RPA, por ejemplo, que son escalables, lo cual quiere decir de que en la práctica el robot puede ir creciendo junto con tu negocio. Si cambia el proceso, si cambia la magnitud, el robot puede adaptarse a eso, puedes modificarlo y también puede ir escalando propiamente tal. También lo que mencionaba antes, que la disponibilidad es trabajar 24/7. Por ejemplo, las personas pueden salir de su jornada, el robot puede seguir andando y después cuando vuelvan el trabajo va a estar prácticamente listo para su revisión. También tiene la gracia de trabajo en equipo. Ahí, a diferencia de lo que se piensa, la automatización no viene a quitar puestos de trabajo, sino que viene a acompañar a las personas. Es un apoyo a los profesionales en sus tareas. Ahí la lógica vendría siendo que se encarguen de estas tareas que quitan tiempo, que quizás no son tan valiosas en comparación a otras, para que las personas puedan tener tiempo de dedicarse a tareas de mayor valor, por ejemplo, el análisis, la estrategia, innovación, planificación, va por ahí la línea. Y todo lo que vendría siendo también eficiencia, ya que en la práctica usas menos recursos para generar una mayor productividad, incurres en menos costo y el trabajo finalmente es más eficiente y de mayor calidad. Ahora, continuando con esta misma línea de las encuestas, tenemos una más, que es en cuanto a RPA de la organización y queremos preguntarles cuál es su avance hasta el momento con RPA. Si ya tienen algún robotcito, si están interesados o interesadas, ahí cuál vendría siendo el estatus.
Ahora va a salir en pantalla la siguiente encuesta, cuál es tu avance con RPA, y tenemos 5 alternativas, así que pueden ir respondiendo y va a ir saliendo en pantalla cuál va ganando hasta el momento. Aquí esto está más variado. Hay de todo, hay votos donde no lo han evaluado, algunos que quieren iniciar pero no sabemos cuándo. Estamos recién iniciando, hay varios. Y avanzado ahí también, hay de todo. Ahí si quieren ir, pueden dejando en el chat también algún comentario, si nos quieren contar un poco más acerca de qué han hecho, qué líneas están interesados o interesadas en avanzar, también sería súper útil. En este momento ya tenemos 9 respuestas. ¿Y cuál va ganando? Va ganando estamos recién iniciando, 1 o 2 procesos con 3 respuestas, y luego le sigue, no lo hemos evaluado, y después también está, queremos iniciar, pero aún no sabemos cuándo. Así que efectivamente, está súper variado. Ujú. Dale, Matías, Sí, con la... se sumó una más y ahora hay empate entre queremos iniciar, pero no sabemos cuándo, y estamos recién iniciando. Un buen barrio. Y vamos avanzando ya con la siguiente y te dejo el pase, Seba, para que nos cuentes acerca de Ujú. este tipo de robots. Vale, gracias, Matías. Bueno, entonces acá también tenemos la modalidad de trabajo de los robots. Existen dos modalidades, uno es trabajar de forma atendida con los robots y la otra es trabajar de forma desatendida. El concepto va más que nada a que cuando un proceso es atendido es un proceso que requiere la intervención humana. O sea, por ejemplo, puede existir un proceso donde el robot vaya a buscar cierta información en distintos sistemas, recopile esa información, la ordene y, por ejemplo, pueda ingresarla a un RP, a un CRM, pero de repente, a pesar de que el robot esté muy bien configurado y existan varias reglas de negocio que le permitan al robot ya hacer bastante de la pega de forma automatizada, realmente existen ciertas situaciones donde el robot tiene que tomar una decisión que ya va más allá de una regla de negocio o es algo que necesita un criterio de una persona. Entonces ahí es donde el robot a través de ciertas pantallas, formularios, se puede hacer que interactúe con el humano y por lo tanto se habla de un proceso atendido, en donde el humano trabaja en forma conjunta con el robot. Cuando son procesos atendidos, son procesos que eh, eh, son su esencia, la esencia del proceso es un proceso que va de principio a fin sin la necesidad de la interacción humana. Si lo que pasa, por ejemplo, una conciliación bancaria puede ser un proceso 100% desatendido, donde ese mismo proceso podría ser atendido si, por ejemplo, queremos dejar en algún lugar un lugar donde, o sea, un espacio donde el humano pueda interactuar, pero también una conciliación bancaria podría ser 100% desatendida, en donde, por ejemplo, un robot a las 2 de la mañana vaya a los distintos bancos, descargue las distintas cartolas, ingrese todo eso al ERP y, por ejemplo, y cierra su proceso y envía un informe de lo que hizo. Es muy importante en ambos procesos, o sea, en ambos tipos de procesos, el manejo de las excepciones. O sea, por ejemplo, siempre existe un nivel de automatización que por más que sea alto, siempre van a existir excepciones. Porque, no sé, existe una transacción nueva que no estaba considerada, o, o hasta incluso puede haber habido un error en la conexión a Internet y por lo tanto el robot durante un par de segundos no logró ingresar a una transacción, etcétera. Pero lo importante es poder registrar todo eso. Entonces el robot después envía un informe o un correo electrónico, por ejemplo, diciendo, mira, ayer me ejecuté desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, descargué tantas cartolas de tantos bancos, procesé, no sé, 1200 transacciones y hubieron 2 transacciones que no pude procesar y que son esta y esta. Y te puede incluso indicar el motivo del error. Así que lo que pasa al día siguiente, el analista lo que hace es ver esta información, hace el manejo de esas excepciones, va al RP, por ejemplo, ingresa las últimas 2 transacciones que faltaban y al mismo tiempo, ahí es donde entra la magia de qué tan bien configurado puede estar un robot, en donde nosotros podemos decir, ah, ok, esas 2 transacciones, ¿por qué no se hicieron? Porque, por ejemplo, faltaba una cuenta o faltaba parametrizar que esa cuenta correspondía a tal banco, etcétera. Uno tiene que tener la capacidad también de poder enseñarle al robot esos nuevos valores para que cuando vuelva a ocurrir esto, ya eso no sea una excepción y el robot lo pueda manejar. Entonces, ahí es donde viene el concepto también de cómo los assets que tiene el robot para trabajar y cómo uno los puede ir configurando en el tiempo para que el robot pueda ir aprendiendo a medida que uno le vaya enseñando cuáles son las distintas reglas de negocio que van cambiando en el tiempo. Eso a nivel de procesos atendidos y desatendidos, que también va a influir un poco más adelante cuando hablemos de licenciamiento, el por qué es importante hacer esta aclaración. ¿Qué debemos tomar en cuenta entonces? Bueno, para automatizar un proceso, primero debemos mirar cómo está diseñado ese proceso y también si es un proceso estable en el tiempo. O sea,
no nos sirve de nada que vayamos a automatizar un sistema o una página del banco que el banco se le ocurre casi todos los meses cambiar la página. De hecho, si ustedes se dan cuenta, los bancos, hay algunos bancos que no cambian o no han cambiado su página en mucho tiempo y eso tiene un trasfondo también, que es porque ellos saben o son conscientes de que hay muchas empresas que, por ejemplo, están usando robots para automatizar sus transacciones y el banco se le ocurre ponerse creativo y todos los meses andar cambiando los botones de colores, de lugar, como la interfaz de usuario, eso genera un problema para todos sus clientes. Entonces, o para muchos de sus clientes que están usando esta herramienta de robotización y por eso que también se justifica de repente que no hayan cambios en largo plazo. Entonces, eso es un indicador o una evidencia de que es necesario elegir procesos que sean estables en el tiempo para poder automatizar. Después, bueno, si son atendidos, atendidos, es lo que conversábamos hace un ratito, que al final hay que ver la naturaleza del proceso de principio a fin, si requiere o no requiere de la intervención humana. Eso va a influir tanto en el licenciamiento como también en el definir cómo vamos a interactuar con el robot si es que es necesario. O sea, lo vamos a hacer a través de un formulario, a través de que el usuario tenga que responder un correo con la información que falta, etcétera. Y también eso también va a depender también de cuándo podemos ejecutar este proceso. O sea, lo podríamos ejecutar de forma desatendida en la noche, o si es de forma atendida y lo hacemos en la noche, vamos a tener que esperar al día siguiente hasta que alguien pueda dar una respuesta para que el robot pueda seguir trabajando. Entonces, probablemente va a ser un proceso que sería mejor ejecutarlo durante el día, donde hay una supervisión del usuario, etcétera. Entonces, eso también es importante. El nivel de interacciones es qué tantas plataformas van a interactuar con el robot. Hay algunas que son más complejas que otras, pero como el robot va a ir desde, por ejemplo, un ERP a una carpeta, a dejar un archivo, después va a ir no sé, a internet, a servicios puestos internos, a buscar un dato, volver. Mientras más plataformas interactúen o más plataformas que existan en el proceso es más complejo. Todo esto estamos hablándolo porque después vamos a tomar conclusiones acerca de qué proceso abordar primero. También en cuanto a la estructura de datos es qué tan organizada está la información. O sea, por ejemplo, pueden haber distintas cuentas, distintos bancos, distintos clientes, y si esa información está clara y nosotros podemos de forma fácil y rápida hacer un match entre lo que tenemos en un lado y en el otro para que el robot pueda decir, ok, este cliente, esta cuenta o esta transacción, representa algo en este otro sistema, es importante cómo está la estructura de esos datos para poder homologar entre comillas la información y poder decir, ok, robot, de principio a fin, este es tu viaje con esta información. Y también, por último, el rol de las personas. Acá es muy importante quiénes van a participar del proceso, quiénes participan del proceso. Esto es un proyecto que tiene que tener importancia en la organización, tanto para las personas que están involucradas en el proceso mismo, como para la organización en general, porque es una nueva forma de trabajar, una forma de trabajar que afecta tanto a los procesos en sí, como afecta también a la cultura de la empresa, etcétera. Entonces, es súper importante que involucremos a quienes se vean, entre comillas, beneficiados y también y que interactúen con el sistema o la tecnología. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito acerca de las distintas alternativas que ustedes van a encontrar. Por un lado, ustedes van a encontrar muchas veces los software de RPA, que son distintas marcas, distintos proveedores de RPA. En el caso de ustedes, con nosotros han escuchado de UiPath, de Cofax RPA. Y por el lado también de robot como servicio, es algo nuevo que está impulsándose últimamente, que es olvidarse de quién es el que está detrás, quién es la marca, etcétera, y más que nada recibir un robot que está como plug and play, llegar y usar, en donde nos despreocupamos de los ambientes de desarrollo, de la orquestación, sino que, ok, yo necesito un robot que, por ejemplo, vaya a servicio de puesto interno, me descargue una planilla, le ingrese mi ERP todos los días, ok, se hace con un robot como servicio, que es lo que vendría siendo, ustedes reciben un robot que se instala en el equipo donde ustedes lo quieren ejecutar, y ustedes deciden cuándo lo ejecutan, si se ejecuta de forma automática o de forma manual, etcétera, pero es tener ahí el robot ya instalado en el equipo y se olvidan de todo lo que hay detrás, que es la orquestación, el desarrollo, etcétera. En ambos casos, la existencia de un partner es súper importante. ¿Por qué? Porque en cuanto al software de RPA que tenemos a la izquierda, existen temas de licenciamiento, ¿ok? Ahí hay una variedad muy grande que pueden ustedes, dependiendo de cada uno de sus preferencias, decidir si quieren o no licenciar, por ejemplo, ambientes de desarrollo, si ustedes quieren o no tener su equipo especializado. Pero en ambos casos, la importancia de un partner es súper importante porque en el caso de software de RPA, si es que el conocimiento no es completo de lo que es la herramienta, el partner siempre puede ser un apoyo para el día de mañana en la construcción de un robot más complejo o que requerir la ayuda de un partner, o si uno como empresa tiene como estrategia tercerizar esto al 100% y, ok, tener solamente mi licencia de ejecución y que mi partner se encargue de la construcción de los robots también puede ser una opción, etcétera. Entonces, es súper importante que en el software de RPA podamos entender que existen licencias
Existen tipos de licencias que son tanto para la construcción, para la orquestación, para la ejecución. Y en el caso del robot como servicio, entonces uno arrienda el robot para el proceso en particular. Y ahí ustedes ven cuándo lo usan, cuándo no lo usan, etc. Veo acá que hay una pregunta de Jaime. ¿Un robot atendido es aquel que requiere un inicio on demand? Ya, ahí hay un tema. En los procesos atendidos, como yo explicaba antes, pueden ser procesos donde interactúa un humano. ¿Ok? Y los procesos atendidos son los que el robot trabaja de principio a fin sin interacción humana. A nivel de licenciamiento también se habla de licencias atendidas y desatendidas que van en la misma línea. O sea, un proceso atendido tiene una licencia atendida, o se le puede asignar una licencia atendida porque es el humano el quien inicia el proceso y en compañía con el robot van avanzando en ese proceso hasta llegar a su fin y por lo tanto con una licencia atendida es suficiente. Cuando hablamos de procesos desatendidos y queremos dejar el proceso de la conciliación bancaria, por ejemplo, que ocurre a las 2 de la mañana, necesitamos una licencia 1 desatendida por el hecho de que necesitamos que el proceso se ejecute de forma automática a las 2 de la mañana. Ustedes, dependiendo de cómo quieran tener esta implementación, van a tener que ver si necesitan una licencia atendida o desatendida. Ese es como el concepto de las licencias y al mismo tiempo de un proceso atendido y desatendido. Lo que hacen algunas personas también o algunas empresas es que, por ejemplo, un proceso desatendido, por temas de querer usar una licencia atendida, por ejemplo, por temas de costo, lo que ellos hacen es que al final contratan una licencia atendida y a pesar de que es un proceso desatendido en el sentido de que de principio a fin no requiere la intervención humana, el operador o el analista puede ir, activar el proceso de forma manual y dejar que ahí ocurra. Y eso también se puede hacer con la licencia atendida, pero ya no podemos configurar para que el robot, por ejemplo, despierte a las 2 de la mañana de forma automática y ejecute su proceso. O sea, al final ahí también existe otro tema, que es que logramos sacarle el mayor provecho a una licencia atendida, le podemos sacar el provecho de 24 horas efectivamente al día, versus una licencia atendida que también sirve para 24 horas, pero nadie va a estar a las 3 de la mañana cliqueando el inicio de un proceso. Entonces, al final, la hora efectiva o la hora que en verdad uno termina utilizando una licencia atendida son menores. Eso no quita que se puedan usar las 24 horas de la licencia. Eso, Jaime, no sé, espero haber respondido tu pregunta y voy a seguir avanzando en el tema del robot como servicio. Acá me está haciendo una pregunta también, Jaime, del robot como servicio. Bueno, parece que hay una dificultad técnica, así que sigamos avanzando mientras tanto. ¿Estás? Perdí. Ya, Ahí dale. estoy, no sé. Sí, iba justo a revisar eso. Vale, ya. ¿Qué pregunta de Nos Jaime? pregunta Jaime, el robot como servicio no adquiero licencia, no requiero infraestructura, el proveedor me entrega estas cosas. Buena pregunta, es justo el tema ahora, así que ahí puedes responderlo durante la presentación, Seba. Claro, el modelo de robot como servicio no requiere una licencia. Lo que ustedes necesitan es, al final, obtener este robot como suscripción. Ustedes necesitamos construir el robot para ese proceso. En ese sentido es lo mismo, pero el partner se hace cargo de la construcción. Después, en cuanto a la orquestación, el partner se hace cargo de orquestar o de administrar el deployment de estos robots. Y al final lo que ustedes reciben como clientes es solamente el robot con su proceso en el equipo que ustedes desean o quieren instalar ese robot. Esa es la única infraestructura que necesita el robot. ¿Por qué existe también un tema o existe una confusión de que cuando se piensa que el robot o el RPA es cloud, no requiere infraestructura? Cuando hablamos de que un robot o una herramienta de robotización es cloud, se refiere a que su orquestación o todo su manejo de licenciamiento está en la nube. Pero si un robot va y tiene que ir a un ERP, tiene que ir a servicios puestos internos, tiene que abrir una carpeta y abrir un archivo Excel, todo eso tiene que vivir en alguna máquina o en algún equipo. Entonces, esa es la estructura mínima que necesita el robot para poder ser ejecutado, que en este caso nosotros llamamos que son ambientes de ejecución. Entonces, cuando usted recibe el robot como servicio, igual tiene que disponibilizar un ambiente de ejecución, que es esa máquina o ese escritorio virtual que va a tener un Windows, en donde el computador, o sea, el robot va a entrar y va a interactuar con las distintas aplicaciones, sistemas para poder hacer el proceso que necesita hacer. Pero solamente eso es lo que necesitaría un robot como servicio. Entonces, bueno, acá un poco más entrando en la definición del robot como servicio, es un modelo robot que te permite entonces aprovechar los beneficios de la automatización de manera sencilla, económica y la medida que se necesiten.
acá usted más que licenciar la herramienta de software como tal, ustedes van a ir o sea, adquiriendo estas suscripciones por procesos que vayan generando con estos robots como servicio. Entonces, al final, su principal atributo es que por un modelo de suscripción, ya no necesitan entonces la inversión de esas licencias, como le decíamos, y ustedes van solamente suscribiendo distintos procesos, y cada proceso es una suscripción distinta. Entonces, eso les da flexibilidad, sobre todo flexibilidad al momento de tomar decisiones al interior de una organización. ¿Por qué? Porque de repente, cuando son proyectos de robotización más grandes, se necesita que interactúen distintas áreas para poder justificar la inversión, etcétera. Ahí, en ese sentido, tienen ustedes flexibilidad porque van a poder, cada área por sí sola, con sus procesos, poder ir viendo el costo-beneficio de cada uno de esos robots, y eso al mismo tiempo les da escalabilidad de ir a medida que vayan aumentando el proceso, ir aumentando la inversión. El bajo costo inicial, que es lo que le comentábamos antes, que al final esto al ir a hacer una suscripción y es por proceso, no necesitamos invertir inicialmente en la licencia que requiere el software de RPA, que son licencias más caras que, claro, nos dan un potencial más alto en cuanto a la cantidad de automatizaciones que podemos hacer, pero necesitamos primero llenar varios procesos para que la herramienta se haga más o menos rentable. Y bueno, el ahorro de capacidades también, que es lo que vamos a ver ahora, que al final, al solamente recibir el robot como servicio, no van a tener que invertir en equipo que tenga capacidades de desarrollo, no hay que invertir tiempo o recursos en ver el tema de la orquestación, etcétera. Todo eso queda afuera y ustedes solamente se encargan de la ejecución, versus en el otro lado que hay que tener más conocimiento, un mayor involucramiento de lo que se está haciendo con la herramienta al interior de la organización. O sea, acá hay una comparativa. Acá nuestro robot nos recuerda que ninguna de estas es mejor que la otra, sino que son modalidades distintas. Y aquí es donde tenemos alguna diferencia. Cuando estamos hablando de la complejidad de los procesos, si un proceso, por ejemplo, interactúa con muchas aplicaciones o interactúa con aplicaciones que son complejas de automatizar, el software de RPA o contratar esto con un software que nos permita tener una mayor o sea, versatilidad de lo que queremos hacer, se recomienda más, si es un proceso complejo, un software de RPA. Cuando son procesos más simples o procesos de complejidad media o baja, un robot como servicio es un mejor candidato. Por ejemplo, ir todos los días a Google a buscar la moneda o el valor de la UEF e ingresarlo en el ERP, y es un proceso simple, cortito, o el tipo de cambio. Por ejemplo, ese tipo de cosas con un robot como servicio es bastante fácil, y al final solamente nos encargamos de que ese robot cumpla con ese proceso y ya está. Cuando el nivel de automatización esto también va como relacionado con la primera, es amplio, o sea, en el sentido de que queremos hacer hartas automatizaciones, el número de automatizaciones que queremos hacer es alto. Nos conviene el soporte RPA porque lo que decíamos al principio, al final invertimos en la licencia, tal vez la licencia con el primer, segundo proceso no pueda cubrir todos los costos, o los cubra tal vez con un primer proceso, dependiendo de qué tan crítico sea ese proceso, pero a medida que vayan a haber más procesos, es más recomendado un software de RPA. En el caso de cuando son pocos procesos los que queremos automatizar el interior de una organización, nos conviene tal vez un modelo como servicio. En cuanto al horizonte de inversión, también lo mismo. Si tenemos un horizonte a largo plazo, es más un mejor candidato al software de RPA, y cuando es una visión más a corto plazo, en donde queremos simplemente ver el costo-beneficio rápidamente, un robot como servicio. En cuanto a la administración y gestión, bueno, ahí, como decíamos antes, también tiene una alta, o si es que requiere una alta administración y gestión del software de RPA, porque tenemos que hacernos cargo de más cosas. En cambio, con el robot como servicio, ahí ya disminuye. Y en cuanto al licenciamiento, aquí tenemos que en software de RPA siempre vamos a encontrar licenciamiento on-premise o cloud. Y en cuanto a robot como servicio, como preguntaba Jaime, no requiere o no es necesaria la adquisición de una licencia, solamente la suscripción del proceso que estamos automatizando. Y acá hay otra comparativa que también ahí nos hace un poco más de sentido el ver cómo es esto. Es que a nivel de desarrollo, en los software de RPA vamos a tener los estudios o los ambientes de desarrollo. En cuanto a la orquestación, ahí lo que les comentamos antes, que va al tipo de licencia, si va a ser una orquestación cloud on-premise, y es donde hay que hacer todo este manejo de dónde están desplegados los distintos robots en los distintos equipos según las licencias que tengamos. Pero en la última línea, que es la ejecución, donde está el robot en sí, es donde al final llegan a la misma comparativa. O sea, ahí es donde el robot como servicio se pone a la altura de lo que es el software de RPA. Acá tenemos una demo en vivo, es bien cortita, de cómo funciona un robot.
La idea acá también es aterrizar algunos conceptos que hemos conversado a lo largo del webinar. Uno es que acá yo tengo el asistente, en este caso de UiPath, que es un asistente que está instalado en mi máquina, en donde yo tengo cargado previamente un proceso, y aquí es donde yo voy a ejecutar este proceso de forma manual. Lo tengo ahí disponible para mi uso. Si vamos a Seguimos viendo la la... presentación. Perdón, no estoy Pero se compartiendo mi entendió igual. pantalla, así que... Sí. Aquí tengo mi pantalla. Ahora Aún no. sí. ¿Me confirman, Ahí Matías, sí. que se ve mi pantalla, por favor? Ahí sí. Entonces acá en mi escritorio tengo mi asistente de UiPath, donde tengo previamente cargado un proceso. Y aquí vamos a, si lo llevamos a la lógica de la última diapositiva que estábamos mostrando, no la puedo mostrar ahora, donde era la última línea, donde era la ejecución. Ahí tenemos en ambos casos siempre la opción de poder tener este robot a la mano y decir, ok, te ejecuto o no te ejecuto. Entonces aquí vamos a tener este robot que va a ser un proceso, es súper simple el proceso, es una página que de hecho se llama RPA Challenge, que es para poner a prueba un robot, en donde uno descarga un Excel que tiene la información de contacto de 10 personas. Y el robot le va a dar iniciar y va a empezar a llenar cada una de estos campos con la información de esa tabla de Excel y va a ir ingresando estos datos. Con esto le queremos mostrar cómo es que el robot trabaja a través de interfaces de usuario como la del humano, y al mismo tiempo mostrarles que, por ejemplo, es capaz de procesar una planilla de Excel. Ojo que este ejemplo es súper, súper básico, es lo más básico que van a ver en cuanto a RPA, pero es para que puedan tener una noción de los que no han visto cómo trabaja un robot en vivo, lo vean ahora. O sea, acá yo estoy ejecutando un proceso de forma atendida, porque es que yo lo estoy ejecutando de forma manual, pero al mismo tiempo, si se dan cuenta, este proceso yo no interactúo con él en todo el proceso. Entonces, este es un proceso desatendido que estoy ejecutando de forma manual. Este proceso yo lo podría dejar configurado para que se ejecute a las 2 de la mañana y va a ocurrir de la misma forma que está ocurriendo ahora porque no necesita mi intervención en el camino. Se lo voy a ejecutar ahora y para que ustedes vean, voy a levantar mis manos, ya no estoy haciendo nada. Eh, el robot lo primero que va a hacer es rápidamente abrir el Excel. Ustedes van a ver que ahí lo abrió. Abre la página, le da inicio a Start y ahí empezó a escribir los distintos campos que tiene cada uno de estos 10 contactos. Y si se dan cuenta, la página es dinámica. De hecho, esto es un desafío que tiene para el robot la página porque la página le cambia el orden de los elementos. Y la tecnología es capaz de repente, por el hecho de el código que hay detrás, identificar que en verdad last name ahora está arriba a la izquierda y phone number está al final y después, por ejemplo, en el siguiente campo o en el siguiente caso están en distinto orden. Es porque el robot al momento de configurarlo toma los elementos por el código que hay detrás y no tanto por la imagen que representan en sí al momento de visualizar esto como usuario. Y si se dan cuenta, ya vamos en el caso número, todavía no, esperen un segundo. Siempre las demos tienen la complejidad de que, bueno, ahí están viendo que está ya terminando y como pudieron ver, llenó 10 casos de forma automática. Entonces, a lo que voy a dejar de acá de compartir. A lo que apuntamos con esto es que ustedes se dan cuenta, pueden automatizar eh, procesos donde el robot va a ir a través de interfaz de usuario, igual que lo hace un analista o un usuario en su proceso del día a día. Es la forma de trabajar del robot. El robot también se puede integrar a través de API y ese tipo de cosas, pero cuando nosotros vemos un proceso de principio a fin, donde existen distintas interfaces de usuario, el robot también puede replicar esos mismos movimientos a través de ciertas reglas que nosotros configuremos que el robot tiene que cumplir para ir avanzando a lo largo del camino del proceso. Y ahora, Matías, te dejo a ti con Interpretación. el... Bueno, Con ahí en esa el línea para continuar y ya habiendo visto todo lo que implica la incorporación de un robot, una parte muy importante y que viene ya al final vendría siendo hacer la evaluación del impacto de esta incorporación en la organización. Fuera del aspecto financiero, también es muy importante tomar en consideración algunos aspectos fundamentales. Ahora tenemos estos 6 que es siempre importante tener en cuenta. En primer lugar, es siempre muy importante elegir el proyecto piloto adecuado. Siempre al momento en que tienes que entrar a medir algo, es importante enfocarte a que midas lo correcto. En esa línea, siempre se recomienda empezar con un proceso que tenga alto impacto, no a generarte claramente el mismo valor, que automatices un proceso que se ejecuta de vez en cuando y que es un proceso muy pequeño en comparación a a un proceso que sea más complejo,
que presente fallas y que le quite mucho tiempo a las personas. Ese proceso claramente va a generar mucho más valor. En esa misma línea, también es muy importante que el bot que se desarrolle sea preciso para que aborde completamente ese proceso, que te quite las tareas rutinarias que tenías previamente y también que el uso que se le esté dando sea el correcto. Un robot puede ser muy bueno, pero si lo estás subutilizando, tampoco te va a generar el valor que estarías esperando en ese caso. Siguiendo con ese mismo tema, la programación tiene que ser también adecuada, el proceso tiene que estar abordado de la forma correcta y en la práctica no te debería generar fallas. Por ejemplo, si automatizas un proceso y en la práctica falla o la persona tiene que estar participando nuevamente para generar correcciones o validaciones, tampoco te está generando el valor que te debería generar. Y bueno, después todo lo que vendría siendo claramente también la mejora en la precisión y la eficiencia. Muchas veces con los robots lo que se considera es el tema del ahorro en costos porque te ahorras capacidades, pero también hay que medir también lo que te suma en cuanto a eficiencia, en cuanto a productividad, en cuanto a la mejora en la calidad de tus procesos. También muy importante tenerlo en cuenta. También considerar todo lo que vendría siendo la estimación de la velocidad del proceso, poder hacer la comparación, por ejemplo, antes el proceso rutinario te tomaba quizás 5 horas, ahora te toma 5 minutos. Muy importante también hacer esa comparación y también tomar en consideración todo lo que vendría siendo el asunto de compliance y la mejora que este robot puede generar. Así que muy importante ahí tomar en consideración también estos aspectos sumamente relevantes al momento de evaluar el robot. Siguiendo en esa misma línea, también muy importante que tengamos en consideración los beneficios que tiene en general la incorporación de un robot, ya sea si lo estás viendo como software o como un servicio de robots. El general y el más clásico que conocemos vendría siendo el de la reducción en los esfuerzos. Ya no tiene que estar una persona dedicada muchas horas al día a hacer un proceso rutinario, sino que te genera ese ahorro en sus capacidades y la persona en la práctica puede dedicarse a tareas de mucho mayor valor que antes no podía hacer quizás por hacer estas tareas. También en esa línea, otro aspecto muy relevante vendría siendo todo lo que es mejora en la experiencia de cara a tus clientes. Por ejemplo, puedes asegurarte de que ciertos procesos ya no fallen, puedes dar respuestas mucho más rápidas a tus clientes, por ejemplo. Hay muchos temas en los que puedes entrar a mejorar en esta experiencia con un robot. También todo lo que vendría siendo la reducción de los riesgos por incumplimientos. Por ejemplo, los errores se ven reducidos, el robot no genera muchas fallas. Lo que mencionaba, por ejemplo, al principio, de si te equivocas en una factura o en una conciliación o, por ejemplo, en una planilla de pago, son errores que en la práctica pueden generarte muchos problemas. Con un robot no se podrían entrar a generar. También todo lo que vendría siendo una mejora en la eficiencia de los otros procesos, básicamente todo lo que hemos conversado durante el webinar. Y también otro aspecto muy fundamental que no hay que olvidar nunca es todo lo que vendría siendo la interacción del robot con el equipo. Se genera también un aumento en la motivación del equipo, ya que básicamente le estás quitando un poco tareas que en la práctica no son las más motivantes, por ejemplo, y le estás dando un apoyo. Esto finalmente genera que las personas tengan más tiempo para dedicarse a sus tareas, lo cual siempre es útil y siempre es necesario. Y finalmente todo lo que vendría siendo un incremento en el ROI. Haces una eficiencia en costos, te tardas menos en hacer tareas, eres más eficiente y el resultado de la práctica es mejor. Así que estos temas ahí muy importantes de tomar en consideración, beneficios muy claves de todo lo que vendría siendo incorporar tus robots. Ahora, saliendo ya un poco de las cosas lindas, hay que tomar en consideración también ciertos temas que no debes hacer, ciertos errores clásicos en los que no debes incurrir si quieres hacer la incorporación de buena forma de un robot en tu organización. Así que vamos a revisar unos puntitos que son las cosas que no deberías hacer. En primer lugar está todo lo que vendría siendo desarrollar la solución de RPA como algo aislado o como un proyecto independiente. Muchas veces hay casos de ciertas áreas que son las que están interesadas en hacer esto, que lo hacen por su parte y después surgen otras áreas y finalmente terminas con islas de robots aislados que funcionan de distintas formas. Ahí la lógica siempre es que incorpores a los stakeholders, a las personas que tienen que estar participando de estas iniciativas y que todos estén básicamente al tanto de lo que se está haciendo. Así puedes generar un crecimiento conjunto, que se compartan buenas prácticas, que todos estén al tanto de lo que se está haciendo y te evitas estos procesos que están ahí aislados dentro de la organización. En esa línea, también siempre es muy recomendable contratar a un proveedor, no simplemente en base a su costo.
Ahí quizás sea lo más tentador en un principio, pero hay que tomar en consideración de que si eres una empresa o organización que está empezando por primera vez con RPA, sería mucho más conveniente que te busques a un partner más que a un proveedor, alguien que te apoye con su experiencia y que te guíe en cuanto a las buenas prácticas y los temas que deberías y que no deberías hacer con un robot. También otro error clásico vendría siendo fijar las expectativas de que el robot reemplazará los trabajos humanos. Esto no debería ser así. El enfoque correcto vendría siendo que el robot te llega a sumar capacidades y que va a trabajar conjuntamente junto con tu equipo. Les va a ahorrar tiempo, les va a permitir enfocarse a otras cosas. Jamás el enfoque vendría siendo que el robot reemplace al humano, porque en la práctica tienen que trabajar juntos. Muy automatizable puede ser un proceso, pero siempre va a necesitar a un humano ahí. Por ejemplo, para que lo ejecute, para que revise las excepciones. Hay temas en los que siempre va a estar ahí participando en ese tema. También otro error clásico vendría siendo dejar a los bots sin ningún tipo de dirección. Pueden ser muy robots, muy inteligentes, pero siempre necesitan que los estés viendo, que los estés evaluando, eventualmente que les incluyas mejoras. Siempre es necesario. También otro error clásico vendría siendo que asumir que es un proceso muy simple puede automatizarse fácilmente. No siempre es así, ya lo dijo Seba en su momento. Tiene que cumplir igual con ciertas normas, con ciertas reglas, por ejemplo, que el proceso no tenga muchas mutaciones, que sea un proceso maduro. Por ejemplo, si la página que estás interactuando cambia mucho, el proceso puede ser muy simple, pero no va a funcionar. Por ejemplo, asuntos de programación también muy importante que se tengan en cuenta, los tipos de interacciones que tiene, por ejemplo, hay plataformas que es más complejo entrar a sacar datos, siempre es necesario tenerlo ahí en consideración. Después, otro error clásico vendría siendo seleccionar inicialmente un proceso que necesite mucha interacción humana y pensamiento crítico. Ahí lo mencionamos también. El consejo vendría siendo empezar con un proceso sencillo que puedas entrar a pilotear, que sea lo más rutinario posible, que tenga ciertas reglas. Aspectos de interacción humana y pensamiento crítico, el robot puede ir creciendo, puede ir adoptando ciertas exponencialidades, pero hay temas en los que tiene que participar directamente un humano. Asuntos como el pensamiento crítico son temas que son complejos aún de abordar. También otro error clásico vendría siendo asumir que un bot aprenderá instintivamente por sí solo y se encargará de las excepciones, ya lo consideramos también. Las excepciones son temas particulares, ahí tendría que participar un humano, por ejemplo, para dar respuestas a casos críticos, asuntos que no se dan mucho en la práctica, consideraciones especiales, hay que tomarlo en consideración. Y también el error final, para mencionar, vendría siendo escalar la solución agresivamente. Esto no siempre es recomendable. La idea es que sea un crecimiento gradual, que empieces con un robot, que lo pruebes, que encuentres lo que te gusta, lo que no, que agarres buenas prácticas, después sigas creciendo y que finalmente el crecimiento sea orgánico. También hay un tema que es muy importante, que es el de la gestión del cambio, que tengas el tiempo para sumar a las personas, para que entiendan, para que le sumen, para que consideren el valor, todo ello. Así que muy importante esos temas ahí también. Ya, ahí estaba viendo que tenemos una pregunta, así que Seba, si estás por ahí, ayudita. Ya, tenemos... Aquí Ah, estoy. dale. Sí, de hecho, Bueno, sí, no, yo la había leído ya. Jaime nos pregunta y dice, nos sucede que trabajamos con sitios públicos donde no manejamos el desempeño, el cual varía mucho dependiendo del día y la hora. ¿Puede el RP hacerse cargo de ese cambio en el performance? ¿O en estos casos no es viable implementar? Bueno, voy a ir un poquito más atrás. Creo que al momento de elegir un partner y algo que nos hemos dado cuenta en nuestros clientes es que hoy día con RPA se van a encontrar con muchas alternativas en el mercado, muchos desarrolladores que ofrecen hoy en día desarrollos de RPA y hay algunos desarrolladores que se enfocan solamente en el proceso de decir, ok, tú me mandaste este proceso, me mandaste un video, me mostraste en una reunión el proceso, automatizan de principio a fin, no hacen un correcto control de excepciones, no hacen doble clic en cada uno de los pasos como para poder decir, mire, ¿qué pasa acá cuando el sistema falla o no falla o acá hay una baja en el servicio, etcétera? Y ellos se dedican solamente a hacer eso. Y hay otros que van un poquito más allá y hacen o entregan una automatización como debiese ser. En el sentido de como debiese ser es que hay un correcto control de excepciones y también el cómo se maneja la automatización a nivel de elementos a procesar. O sea,
Por un lado, la automatización tiene distintas etapas. Cada una de esas etapas tiene que tener la capacidad del robot al momento de construirse de poder volver a retomar desde la etapa anterior o de la etapa donde el robot se quedó. Ejemplo, el robot la primera etapa que tiene es ir al servicio de puerto interno a descargar un archivo. Y después de eso estamos hablando de etapas macro. Y después, por ejemplo, hay varias etapas más donde tiene que, por ejemplo, en un Excel procesar esa tabla, después tiene que ir con ese mismo dato a un ERP y finalmente del ERP, no sé, emitir factura en el facturador electrónico, etcétera. Cada una de esas macroetapas, por ejemplo, el robot tiene que tener la capacidad de que, ok, si fui al servicio de puesto interno, traté de ingresar y, por ejemplo, el servicio de puesto interno estaba con el sistema caído, ok, digo, por ejemplo, estoy configurado para volver a intentar en una hora más. Vuelve una hora más tarde, vuelve a intentar a ingresar en el servicio de puesto interno. Logra ingresar, descarga la planilla, se pone a trabajar la planilla y ahí el robot, por ejemplo, lo que hace es crear una cola de elementos, donde dice, ok, de la planilla saqué 10.000 transacciones que tengo que ingresar en el RP y el robot genera una cola dentro del robot donde dice, ok, y esa cola queda como a nivel del orquestador y dice, ok, tengo que procesar estos 10.000 elementos en el RP, o sea, en el ERP. ¿Qué es lo que pasa? El robot ahora va al RP. Y si en el RP, por ejemplo, va en el elemento número 300 y se cae el RP o se corta la luz, lo que sea, y el robot después, al prenderse de nuevo, dice, ¿dónde estoy? Dice, iba en el elemento número 300, mi cola la tengo acá, ya procesé todos estos elementos, tal vez probablemente ese elemento tal vez puede pasar que el robot lo vuelva a reintentar, o incluso lo notifique como este no lo pude hacer y siga al 301, por ejemplo. Pero generalmente el robot va a volver a intentar el elemento, depende de cómo esté configurado, va a volver a intentar ese elemento y va a seguir trabajando y va a avanzar al siguiente paso después que sería, por ejemplo, ir al facturador electrónico, etcétera. Así que lo que pasa, la construcción es súper importante que considere todas esas cosas, porque al final cuando estamos automatizando, por más que el proceso sea estable o que el flujo esté bien definido, pasan cosas como nos pasan a todos nosotros, que de repente el internet se cae o que incluso se corte la luz, cualquier tipo de inconveniente, el robot también lo va a sufrir. Entonces, es importante cómo está construido el robot para que pueda tomar acción sobre esas cosas que cuando hay esas excepciones o esos casos donde el robot se ve interrumpido por agente externo. En este caso, por ejemplo, la estabilidad del sitio público. Entonces, la respuesta es sí, sí se puede automatizar, solamente que hay que tener en cuenta ese tipo de cosas y en general una buena automatización siempre tiene en cuenta ese tipo de cosas. O sea, no es solamente porque sea un sitio público y digamos, esta página funciona mal, que nos vamos a preocupar de esto. O sea, una buena construcción del robot desde sea cual sea el robot o el proceso, debiese incorporar ese tipo de manejo de cómo se desarrolla la ejecución a lo largo del proceso. Acá Francisco dice, hola, enviarán las láminas de la presentación, no será posible acceder a este webinar grabado. Todos los que están acá presentes van a poder o van a recibir, de hecho, una repetición en un par de horas más de la grabación del webinar, así que no se preocupen por eso y si quieren también De contactarnos, hecho. podemos avanzar en esa línea. Les Y se podemos compartir subirá igual a nuestro canal en más YouTube. Así información, que etc. ahí va a estar igual en redes sociales, Bien, va a estar en YouTube y pueden acceder a verlo cuando quieran también. también. Ujú. Y acá por último, bien rapidito para cerrar, ustedes, varios de acá, de hecho estamos viendo que son clientes nuestros y para quienes no nos conocen, contarles rápidamente qué es lo que hacemos. Nosotros, bueno, RPA es una más de nuestras herramientas, dentro de nuestra caja de herramientas, como nosotros siempre hemos dicho. Nosotros somos integradores donde pescamos cada una de estas distintas soluciones que son robotización, analítica de datos, gestión documental, gestión de procesos, la digitalización de documentos y los escáneres para llegar a soluciones más complejas o soluciones que puedan ser de punta a punta. O sea, por ejemplo, en un proceso de repente existen documentos físicos y digitales, entonces entramos con digitalización. Después ya homologado el tema de la documentación, hay que almacenar, gestión documental. Después, por ejemplo, hay que llevar algún dato a algún sistema que no podemos hacer una integración a nivel de integración como entre las dos plataformas. Entonces, por ejemplo, podemos ir por interfaz de usuario y dejar esos datos con el robot a ese otro sistema. Entonces ahí entra el RPA, después la gestión de procesos, si hay que orquestar todo esto, hay que un proceso bastante complejo, con una herramienta de orquestación podemos definir cuándo interactúan las personas, cuándo interactúan los robots, cuándo, por ejemplo, el robot espera que una persona le dé un vamos, le dé una aprobación, una confirmación, etcétera. Entonces también ahí tenemos la gestión de proceso y, bueno, los escáneres, como ustedes no han escuchado hace muchos años también, es parte de lo que podemos ofrecer. Nuestros partners que respaldan nuestras soluciones son los que están ahí abajo. En cuanto a RPA tenemos a UiPath y a Kofax. En cuanto a la analítica de datos tenemos a Splunk. Gestión documental tenemos a Docware. En cuanto a los escáneres tenemos a Fujitsu y Epson. Aquí también vamos a avanzar ya a la sección de preguntas como tal.
Entonces, si es que nos quieren hacer alguna pregunta o algo, están más que bienvenidos. Y igual tuvimos la oportunidad de responder varias a lo largo del webinar. Matías veo que les puso nuestro canal de YouTube. Yo tengo una pregunta más que no está acá en la presentación y la quiero aprovechar de hacer al tiro ya que los veo bastante interesados. Es que me respondan acá quiénes quieren que le enviemos un ebook con 50 casos de uso más comunes de RPA. Esto es mientras conversamos. Voy a quedar esa pregunta ahí para los que veo que obviamente todos querían que le enviáramos el ebook, así que están todos respondiendo que sí. Les vamos a enviar el ebook para que puedan también con eso. Es un documento que les va a permitir sacar ideas, les va a permitir de repente cuando habían al principio de la presentación varias personas que no sabían o no lo han evaluado o no saben cómo partir o quieren iniciar pero todavía no saben. Bueno, con esto tal vez van a poder encontrar ideas o se van a poder inspirar un poquito más en casos de uso de RPA y sacar ideas para poder empezar. Voy a ver si hay más preguntas. Bueno, Matías les compartió el canal de YouTube, como decía anteriormente. También, Matías, te quisiera pedir si podemos dejar nuestros datos acá abajo en el chat. Perfecto. Por si nos quieren contactar. Nuestro nombre, correo, número de teléfono. Por si les interesa, igual, bueno, ustedes saben que nos pueden contactar siempre a ventas@valitec.cl. De hecho, tenemos ahí tenemos una por si preguntita quieren relacionada a explorar. eso también. Super. Vamos con la pregunta. Sí. ¿Dónde está la pregunta? Ah, está en la sección preguntas. No lo había visto aquí. ¿Cuál es la pregunta, Matías? No la veo. Sí, pregunta nuestra. Ah, una pregunta nuestra, interna. Ahí está también si les interesa que los contactemos. Y por lo que veo, no sé, quedó bastante claro lo que conversamos. No he visto más preguntas en el chat. Entonces ya podríamos dar por cerrado este webinar. Le agradecemos su participación. De hecho, les vamos acá a compartir una breve encuesta para que nos digan qué les pareció el webinar. Estamos constantemente intentando generar material que sea educativo, que genere o que entregue valor y también generar estas instancias donde ustedes puedan preguntar, puedan resolver sus dudas y vamos trabajando en ello día a día y queremos mejorar. Entonces, su opinión nos es muy importante para nosotros para poder seguir mejorando. Así que les vamos a compartir esa última encuesta y con eso ya estaríamos por finalizando el webinar. Estamos bien en la hora también, estamos justito, así que súper. Agradecemos entonces su participación. Aquí también al final tienen nuestros datos de contacto. La idea es que nos llamen, nos pregunten si les interesa explorar algún proceso o evaluar algún proceso. Ustedes, los que ya nos conocen, saben que pueden contar con nosotros, con nuestra disposición de sentarnos a conversar, de ver cómo los podemos ayudar, etc. Así que más que invitados a eso y también invitarlos a que se aventuren en esta tecnología que les puede ser muy útil al interior de sus organizaciones para poder lograr mayor eficiencia, mejor experiencia en cuanto a usuario interno, externo, Obviamente. etc. Así que eso, Matías, en eso estoy. si te quieres Así despedir, que yo eso, también. muchas gracias por su participación, por las preguntas, son muy buenas personas. Así que si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, pueden hablarnos a nuestros canales, al correo o al número al que dejó sea igual en el chat. Así que ahí nos seguimos viendo en el próximo webinar. Tal como les dije antes, el webinar va a estar en el canal de YouTube, se va a compartir en redes sociales, les va a llegar también la grabación a sus correos, así que no se lo podrán perder. Así que, Gracias, Matías. Chao a bien. todos, que estén muy bien. Nos vemos para la próxima.